hay toda una serie de personajes que son descritos como mitad humanos y mitad otra cosa, que reinaron Egipto miles de años antes del primer faraón. Y a esos seres se les denomina en escritos como el papiro de Turín o canon de Turín como los Sem-Suhor, los compañeros de Horus. Enseguida vamos a ir, como decías, a esos temas arqueológicos, pero es que justo aquí me gustaría detenerme porque yo venía escuchándote y venía pensando no solo en la evolución a nivel tecnológico o a nivel inteligente, sino también en la evolución biológica. La teoría del eslabón perdido sigue estando ahí y de hecho, recientemente, al menos por la gente con la que yo tengo la oportunidad de charlar aquí en Mindalia y las personas que van dejando sus preguntas, está muy en auge. Es decir, hay muchos investigadores, incluso hay algunos científicos que consideran que en algún momento de la evolución hay algo que no cuadra porque hemos evolucionado considerablemente más rápido que otras especies que no llegan, ¿no? Desde luego a nada de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿en qué momento crees tú que biológicamente nosotros somos así, tal cual nos presentamos? Hola, dejo de ser Homo sapiens y soy este humano inteligente que te habla. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Mira, yo no soy negacionista de la teoría de la evolución. Es verdad que Darwin puso el acento en toda una serie de cambios adaptativos que hicieron que nuestra especie pues llegara o alcanzara este punto actual. Pero hay algo que ni Darwin ni nadie puede explicar, y es cómo aparece nuestra consciencia. Es verdad que hoy hemos ampliado los límites de esa consciencia a muchos ejemplares del reino animal que apenas hace 50, 60 años se consideraba que no tenían siquiera alma, un perro, un gato, se consideraba que no tenían alma. Hoy sabemos que son capaces de sentir y de percibir cosas y realidades que formarían parte de una idea mucho más abstracta. Pero el ser humano, a día de hoy, es el único que es capaz de medir el tiempo, es el único que tiene una consciencia emocional extraordinaria de empatía hacia los demás y hacia sí mismo y hacia otros del mundo animal, y que tiene una inteligencia que ha sido capaz de fabricar, de manufacturar elementos para su propio aprovechamiento y parar con ello, de alguna manera, la cadena evolutiva. La pregunta ¿es posible que este acontecimiento se haya producido por azar? Yo tengo otro libro, que es este que ves aquí, el de Casualidad, en el que me tomé la libertad de calcular qué cantidad de reacciones químicas y de, digamos, saltos, o metamorfosis, ¿no? Extrañas han tenido que acontecer para que, mutaciones, esa es la palabra, mutaciones para que se diera esa circunstancia. Y es un 10 elevado a la 32, en un mismo lugar y en un mismo punto. De manera que me parece mucha probabilidad o una probabilidad excesivamente escasa para que esto se produzca. De hecho, en 1974, un científico prestigioso, porque alcanzó el premio Nobel, me refiero a Francis Crick, planteó su teoría de la panspermia. La panspermia establece que en el universo están los ácidos básicos, los 4 ácidos básicos que enlazan para crear las moléculas de ARN y de ADN. Estos los llevan los meteoritos. De hecho, la teoría probable que mantiene la ciencia es que los meteoritos bombardearon la Tierra en un momento determinado de la evolución del planeta, que también tiene su miga, porque el hecho de que hubiera agua y de que este elemento sea capaz de helarse a 0 grados hace que los fondos marinos sean acuosos, mientras que las superficies siguen estando heladas y por lo tanto dan una protección a las reacciones químicas que podían estar produciéndose fruto de ese bombardeo.
Pero Crick decía, no, el ADN humano es tan extraordinariamente complejo que da la sensación de que haya sido objeto de una panspermia, es decir, de un reparto hecho a medida. Es decir, que una civilización más avanzada de algún lugar remoto de esta o de otra galaxia haya tirado sus especímenes como un mensaje tirado al mar en una botella y hubiera encontrado una de esas botellas el punto para poder germinar y poder evolucionar en la Tierra. De manera que esta sería una primera injerencia extraterrestre que plantea un científico, no la planteo yo. La segunda injerencia, un poco en la línea de ese monolito de 2001, Odisea del Espacio, es cuando esta civilización, tal vez miles de años, o a lo mejor cientos de años, han logrado sobrevivir a su propia autodestrucción y se plantean, oye, ¿os acordáis que generaciones atrás hubo gente que preparó y lanzó una suerte de botellas? Oye, ¿y si rastreamos esos localizadores? Y dicen, mira, la Tierra. Y mandan a una expedición que comprueba que efectivamente en la Tierra hay una serie de homínidos capacitados porque son hábiles para manufacturar y dicen, uy, a estos les vamos a dar, ¡pum!, la inteligencia. Esto es lo que pienso yo. Es decir, concito una teoría evolutiva con una teoría más bíblica en el sentido de que acepto la posibilidad de que esos dioses creadores en realidad no fueran dioses, sino fueran ejemplares de otra raza alienígena. Y fíjate, yo planteo en el libro y en la conferencia, pongo imágenes de todo ello, el tema de los cultos cargo. No sé si sabes qué son los cultos cargo. Se trata de cultos que aparecieron en los años, finales de los años 40, principios de los años 50, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses iban a la Guerra del Pacífico rumbo a Japón y recalan en las islas de la Polinesia para hacer allí puestos de reabastecimiento. Una de esas islas, por ejemplo, es Vanuatu. Allí habían indígenas no contactados, a los que yo me imagino como seres humanos primitivos, de los que estoy hablando. Y estos les ven bajar de embarcaciones o aterrizar posteriormente de aviones que periódicamente van descargando cajas a las 7 de la mañana todos los días, se quedan todos ahí firmes con una escopeta y subiendo la bandera para tocar diana, y los indígenas lo miran todo en la distancia, hasta que uno de ellos se acerca y les da chocolate. Otro día les da tabaco. Otros días le da una lata. Este es el cargo, por eso se llaman cultos cargo. Y la reflexión que hacen estos indígenas es, caramba, ya no tenemos que salir a cazar, que nos cuesta un montón y a veces tenemos suerte y otros días no. Estos son dioses que nos están dando estas cosas para alimentarnos, para ponernos eufóricos o para relacionarnos, hablan. ¿Qué ocurre? Que la guerra termina, el mando les dice que tienen que retirarse y aquellos indígenas se quedan sin el cargo, se quedan sin las latas, sin el tabaco, sin el chocolate. ¿Qué hacen? Mantienen limpias las pistas de aterrizaje. Algunos se tatúan en el pecho las siglas USAF, porque es lo que ven. Otros fabrican aviones de paja y madera para intentar atraer la atención de esos dioses. Dioses que eran estadounidenses. Qué paradoja, ¿verdad? Eso es lo que yo creo sucedió en ese pasado remoto, en ese segundo contacto. Y un tercer contacto fue más civilizatorio. Ya nos estaríamos remontando a ese 12.500 antes de Cristo. Me atrevería incluso a decir que ese contacto tuvo lugar en Asia Menor, en lo que hoy podría ser Irán, Irak o Turquía, y es allí donde se tiene lugar la promesa
de que volverán. Después de digamos, esparcir las ideas y los conocimientos a un lado y al otro de los continentes y de perpetuarlos con mitos tremendamente fáciles de recordar que pudieran servir de una generación a otra.